Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una entrevista magnífica que hemos tenido en nuestro programa de radio Mundo Emprende, en Es Radio, con el vicepresidente de la COE, con Íñigo Fernández de Mesa, que bueno, pues como veréis nos ha hablado de la situación de nuestro tejido empresarial. Y sí, amigos, hoy domingo 25 de octubre, en nuestro programa de radio, en Mundo Emprende, en Es Radio, hemos tenido a Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, que, bueno, al que le hemos preguntado por la situación del tejido empresarial, le hemos preguntado también por esas medidas que se quieren tomar o si se van a prorrogar a partir del año que viene. Le hemos preguntado también de ese informe que hemos mandado a Bruselas. Y bueno, pues de todas esas cosas que vamos comentando en este canal y que, bueno, pues nos generan cierta incertidumbre en las medidas que está tomando el Ejecutivo para conseguir reactivar la economía y que volvamos cuanto antes a generar riqueza y, bueno, a crear puestos de trabajo que tanta falta nos hace. Así que os dejo con la entrevista que, como os decía, al vicepresidente de la COE hemos tenido en Mundo Emprende, en Es Radio, de 7 a 8 de la mañana, todos los domingos. Oye, inevitable preguntar esto, ¿cuál es la realidad del tejido empresarial a día de hoy? ¿Cómo lo veis desde la COE? Bueno, la verdad es que la realidad del tejido empresarial es difícil. Es decir, y tengo que decir, en primer lugar, que España es un país que tiene grandes empresas y tenemos grandes empresarios y tenemos un sector privado que ha demostrado en la crisis anterior que en situaciones muy difíciles es capaz de salir adelante. Es decir, recordemos que hace pocos años, cuando parecía que todo estaba perdido, el sector privado español supo abrirse mercados en el extranjero y generar empleo y generar riqueza. Desgraciadamente ahora lo que está ocurriendo es que por motivos sanitarios muchas empresas están teniendo que cerrar, no porque ellas quieran, no porque no tengan demanda, sino que por ley tienen que cerrar. Y esto la verdad es que está haciendo un daño muy importante a la economía española y bueno, va a ser necesario que tengamos un plan de salida inteligente para que el daño no sea irreparable. Hablaba yo al principio de ese plan que hemos mandado a Bruselas que bueno, reduce muchísimo las partidas para los temas del ERTE en el 2021 y para el cese de actividad. Entiendo que era para cuadrar ese plan que se manda a Bruselas y bueno, y que vosotros pretendéis pelear que efectivamente en el 2021 siga habiendo ayudas que me temo que van a ser imprescindibles, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero decir, y siempre lo hemos dicho desde la COE, porque yo creo que existe cierta confusión, ¿no?, en los ERTEs, que se puede interpretar como es una ayuda a la empresa cuando no lo es. Es decir, al final, la alternativa del ERTE es el ERE. Es decir, si una empresa está cerrada por motivos, porque por la ley te impide abrir, y tienes X trabajadores y no puedes abrir y no tienes un ERTE, tendrás un ERE. Del subsidio de desempleo más el 100% de la seguridad social. El ERTE, digamos, es una situación que beneficia al Estado y beneficia a la empresa porque la empresa paga parte de la seguridad social y el Estado se ahorra ese dinero. Por tanto, bueno, pero que todo esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo entre todos, ¿no?, empresarios y administración, por dejar un poco los puestos de trabajo en stand-by y no perderlos definitivamente. Exacto, ¿no? Pero desde el punto de vista presupuestario, el pretender que si no hay ERTE el Estado se ahorra un dinero no es cierto, porque no es verdad, claro. Porque habría ERE y además en el ERE el Estado paga el 100% de la seguridad social, en el ERTE paga el empresario parte. Es decir, que de arranque la alternativa de no tener el ERTE no es ahorrarte un dinero al Estado, sino es que lo gastas en otra cosa y más. Dicho esto, lo que muchos países han optado es por dar una visión, una estabilidad a medio plazo y han mantenido los ERTEs hasta que la situación sanitaria, digamos, se resuelva y se esclarezca y no se produce una renovación de los ERTEs cada 3 meses que genera incertidumbre. Nosotros el último acuerdo lo hemos apoyado, creemos que es un buen acuerdo y desde la COE lo hemos apoyado, pero sí creemos que deberíamos de darle
periodo temporal más largo, de tal forma que las empresas no vivan con sobresaltos cada 3 meses, cada vez que hay que renovar la situación de los ERTEs, porque desgraciadamente ya nos gustaría que en el mes de enero la situación sanitaria y económica estuviera resuelta, pero mucho me temo que en enero pues tendremos que seguir otra vez a renegociar los ERTEs actuales, y siempre esto genera incertidumbre. Claro, además, a ver, los que nos dedicamos a esto somos conscientes que en el mundo de los negocios, de la economía, una de las peores cosas que podemos añadir a nuestro plato es la incertidumbre, ¿no? Y esta renovación cada 3 meses lo que hace es generar incertidumbres y pensamiento a muy corto plazo y bueno, pues imposibilidad de planificar, ¿no? Que es lo que debemos hacer todos. Efectivamente, esa es la opción por la que han optado muchos países, como es el caso de Alemania, darle tranquilidad a los empresarios de que mientras haga falta ese esquema va a estar ahí y que va a tener un periodo temporal lo suficientemente largo para que la economía se reponga, porque ya vivimos en la actualidad en un momento lo suficientemente incierto para añadir alguna incertidumbre adicional. Es decir, estamos viendo cómo los rebrotes se están produciendo en muchos países de Europa de forma muy virulenta. Se están digamos cerrando en muchas comunidades autónomas el comercio y los bares, restaurantes, etcétera, y bueno, pues yo creo que en el nivel en lo que se pueda dar cierta certidumbre, al menos con los sectores, va a ayudar a que los empresarios, muchos de ellos, o la mayoría de ellos pequeños y medianos, con poca capacidad de reacción, pues puedan planificar, como decías, a medio plazo la salida, ¿no? Íñigo, ¿qué tal? Buenos días, soy Ricardo Rodríguez. Una reflexión y a ver cuál es tu opinión. Y yo tengo la impresión de este gobierno que se está haciendo trampas al solitario cuando hace predicciones, tanto cuando las hace a nivel sanitario. Recuerdo a Sánchez saliendo en el mes de junio que prácticamente habíamos ganado al COVID y mira dónde estamos, pero es que también a nivel económico, algunos economistas, y entre ellos me encuentro yo, dábamos predicciones ya en el mes de marzo, abril y mayo de que esto superaría con creces el 12 y el 13% de caída del PIB. Y nos llamaban alarmistas. Y tal como va el tema, yo creo que podemos llegar a final de año más cerca del 15 que del 10. Estos presupuestos que se envían a Europa es otra vez, yo creo que es unas ganas de... suben los impuestos, no sé de dónde lo van a sacar, pero una subida de impuestos, vaya, la mejor de la historia. No va a haber ERTEs. Quiere decir que, como bien decíais, no va a haber problema económico, entonces quiere decir que la economía estará relanzada. Es decir, hay muchos puntos que nadie tiene, no sé si desde la patronal le estáis diciendo, pero oye, que es mejor ponerse rojo una vez que amarillo 25, ¿no? Bueno, efectivamente, varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, efectivamente, nosotros hicimos un análisis bastante detallado en el mes de abril, junto con Deloitte, donde uno de los escenarios era el escenario expresado, el escenario pesimista, con y sin rebrotes, y en el que desgraciadamente eso que se está produciendo es un escenario pesimista, con rebrotes y con confinamientos, y donde nosotros estimábamos que la caída del PIB iba a ser del 15%, que posiblemente nos encontramos desgraciadamente cerca de esa cifra de caída del PIB, ¿no? En cuanto al déficit público, también preveíamos que si íbamos en esa línea, pues bueno, el déficit público podría alcanzar también cerca del 15% del PIB, que posiblemente sea una cifra cercana a esta como cerremos el año, ¿no? Es muy difícil calcular el déficit público de este año porque los ingresos públicos se están desplomando y digamos no hay ningún precedente sobre cuál es el nivel de ingresos públicos cuando tienes una caída del PIB de esta magnitud. Y aparte, pues bueno, también se ha producido una relajación completa desde el punto de vista de los gastos hace unas semanas, como hemos visto, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas, que va a hacer que también por el lado del gasto pues haya mucha presión desde el punto de vista del déficit público, tanto este año como el próximo año, ¿no? Y aquí quisiera hacer una reflexión importante, ¿no? Porque a veces estamos muy centrados en el dinero europeo, en que hay que gastarlo bien y estamos de acuerdo, pero también tenemos que gastar muy bien el dinero que tenemos de los presupuestos. Los ayuntamientos van a poder gastar alrededor de 15.000 millones de euros más este año, ¿no? Que eso es más déficit público. Es decir, se van a poder gastar los superávits que han tenido en el pasado, pero que en definitiva, si lo gastan este año, es déficit público de este año del que viene, ¿no? Y este dinero tiene que estar bien gastado, porque es tanto dinero el que tienen los ayuntamientos casi como lo que Europa nos va a dar en un año.
Y no es lo mismo gastarse ese dinero en sueldos o en gastos corrientes que a lo mejor hacer que las empresas que tienen que cerrar no paguen el IBI, porque a lo mejor gracias a eso no quiebran y el año que viene lo pueden pagar porque siguen funcionando. Entonces yo creo que a veces no nos centramos en lo importante. Es decir, hay mucho dinero también del presupuesto que es dinero de una sola vez y que hay que usarlo de forma inteligente. A los mercados no les gusta los sobresaltos y yo creo que los presupuestos tienen que hacerse, como comentabas, es decir, tienen que hacerse con sinceridad y con transparencia. Y no se puede sorprender de repente con un nivel de ingresos, un nivel de gastos que luego no se van a producir. Claro. Respecto de los ERTES, vuelvo a insistir sobre lo mismo. Si no se apuntan los ERTES, aparecerán los ERES. Es decir, el gasto no va a desaparecer. Es decir, que será por una vía o será por la otra. Lo que una empresa que está cerrada no va a poder hacer es pagar a sus trabajadores, pues porque no tiene dinero para pagarlos directamente. Claro. Entonces, tarde o temprano tendrán que ser objeto de subsidio de desempleo público a través de un ERE y bueno, el gasto será mayor porque la Seguridad Social lo tendrá que pagar al 100% el Estado, ¿no? Y sin embargo, yo creo que y sin embargo el gobierno este pasado día 20, al menos a la empresa que yo tengo y que nos ha cobrado ya el anticipo del impuesto de sociedades. Es decir, ¿pero quién va a tener beneficios este año? Y eso sí que podría haber sido una medida. O sea, este tipo de medidas, decir, oye, mira, pues no me lo pagues porque no sé cuál va a ser el resultado. Bueno, pero en eso hemos vivido incluso los autónomos a los que se les aplazaron los impuestos, se les ha compensado con la devolución de la renta, con lo que al final la idea no era dar financiación al autónomo, ¿no? Ahora mismo la idea es financiar la propia administración, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que yo creo que tienen que ser objeto de reflexión. Uno de los principales problemas que nos encontramos en esta crisis es que en las épocas de bonanza nos hemos gastado todo el dinero. Es decir, es como la fábula de la cigarra y lo malo es que ahora nos sorprendemos, ¿eh? Claro, no, entonces el problema es cuando tienes países donde aprovecharon las épocas de expansión para hacer, digamos, hueco y poder usar ese dinero cuando venían las vacas flacas, a nosotros eso no lo hemos podido hacer. Y entonces, bueno, eso está haciendo que el apoyo que se pueda dar desde el sector público al sector privado, pues en España sea más limitado que en otros países, ¿no? Yo creo que esa es una primera reflexión, ¿no? La segunda reflexión, y lo comentabais, yo creo muy bien apuntado, es que el cerrar el déficit público no va a ser una cuestión de aumentar impuestos, especialmente si los impuestos que se aumentan son aquellos que no recaudan y generan distorsión de la economía y, digamos, dañan el talento. Es decir, la tarta se ha disminuido. Es decir, y lógicamente si mantiene los mismos tipos tendrás mucho menos recaudación. Claro. Para volver a mantener el nivel de recaudación pre-COVID hay que hacer que la tarta vuelva al nivel pre-COVID. Y eso se hace haciendo reformas, tomando medidas para que las empresas no quiebren, tomando medidas para que haya emprendimiento y se creen nuevas empresas, claro. Dando formación a los trabajadores que están desempleados para que puedan formarse y entrar a trabajar en sectores a lo mejor relacionados con las nuevas tecnologías que están tirando más de la economía. Es decir, con medidas de ese tipo, pretender mantener el mismo nivel de recaudación que había antes del COVID a través de aumentar los impuestos, lo único que va a generar posiblemente es que todavía se recaude menos porque muchas de las empresas van a quebrar, ¿no? Y sobre todo lo que nos preocupa es que se utilice la política fiscal o la política tributaria como un instrumento político. Es decir, la política tributaria tiene que estar hecha para recaudar y generando la menor distorsión en la economía. Claro. Si uno decide aumentar los impuestos a las rentas más altas, a la educación privada y a la sanidad privada, que no recaudas, pero sí distorsionas, pues creo que hemos hecho el pan con unas tortas. Es decir, usted suba los impuestos, de entrada que recauden, y en segundo lugar que no distorsionen la economía. Claro. A mí lo que me resulta complicado es que no se termine de entender este concepto, ¿no?, de invertir en generar riqueza, en hacer esa tarta, como bien decías, más grande, y estemos todavía pensando en gastar
en repartir miseria, ¿no? Oye, mira, pues la tarta que hay ahora, tenemos que buscar la manera de cobrar a los que están generando, vamos a cobrarles más porque, bueno, pues es que al final eso es un círculo vicioso, ¿no? Que nos lleva a hacer desaparecer mucho del tejido empresarial que ya está desapareciendo, y ahí sí que vamos a tener un gran problema, ¿no? Si cuando haya que remontar todo esto no hay tejido empresarial para generar riqueza y crear puestos de trabajo, ahí sí vamos a tener una situación complicada. No, efectivamente, esa es una crisis que empieza siendo una crisis sanitaria, y la crisis del año 2012 fue una crisis bancaria, pero esa es una crisis del tejido empresarial que es mucho más preocupante. Es decir, aquí el problema es que, como consecuencia de la crisis sanitaria y de que por ley se obliga a cerrar a muchas empresas, esto está dañando una parte del... Cuando hablamos de que por ley se obliga a cerrar a muchas empresas, estamos hablando por el tema del despido, ¿no? No, es decir, ahora mismo en Barcelona y por ejemplo... te refieres a cerrar la actividad, vale. La actividad. Sí. Bueno, muchos hoteles y muchos comercios, si les dejaran abrir... pues tendrían actividad. Lo que pasa es claro, no, yo iba más por el tema de todas esas empresas que vas a obligar a cerrar porque no pueden despedir y porque no pueden asumir las indemnizaciones y los gastos que requiere mantener esos trabajadores que para los que ya no hay puesto de trabajo, y al final pues una de las únicas opciones que hay es un concurso de acreedores y cerrar, ¿no? Cuando se pueda. Cuando se pueda. Claro, al final muchas de las actividades no van a poderse hacer, las empresas no van a tener el mismo nivel de demanda de COVID hasta dentro de unos años, y por tanto pues lo lógico es que tengan que ajustar sus plantillas para poder seguir tirando hacia adelante. Es una cosa de sentido común, y la gente que desgraciadamente sea despedida, pues aquí la clave es reforzar la inversión en formación de tal forma, y además una información inteligente fundamentalmente dentro de la empresa, en actividades que haya demanda, etcétera, para que haya, digamos, una adaptación hacia nuevas actividades de esta gente que está desempleada, ¿no? Y eso, digamos, es una forma inteligente de usar el dinero y de generar actividad, ¿no? Lo que no podemos es pretender que una actividad que ha perdido la demanda, pues seguir manteniendo el nivel de empleo, porque al final te acaba arrastrando a la empresa en su conjunto a la ruina, ¿no? Eso es. Pues Íñigo Fernández de Mesa, ha sido muy interesante esta conversación. Yo creo que nos has aclarado ideas que, bueno, pues la verdad es que la mayoría de los empresarios ya las tenemos claras. A ver si somos capaces de transmitir esto a la sociedad y, bueno, pues a continuación de la sociedad, pues que sea también nuestra clase política la que entienda que ahora estamos en un momento de inversión en el que cualquier euro que esté disponible en cualquier administración, bien de Europa, bien de los propios presupuestos, se invierta en volver a hacer esa tarta grande, y sobre todo que trabajemos porque no desaparezca ni una sola empresa ni un solo autónomo, que luego va a ser vital a la hora de recuperar, y de recuperar no solo la economía o la generación de riqueza, sino también los puestos de trabajo, que me temo que vamos a tener un drama social importante con el empleo. Y además vamos a estar sin las herramientas necesarias para volver a generarlo en el corto plazo, me refiero. Seguro que después vamos a ser capaces. Íñigo Fernández de Mesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y pediros que sigáis trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora para que, bueno, pues entre todos podamos convencer a quien haya que convencer de que, bueno, necesitamos que se tomen medidas y que se tomen ya para poder salir de esta situación económica. Como veis, amigos, poco más tengo que añadir. La situación es la que es. Tenemos a la COE tratando de minimizar los efectos negativos de estas cosas que pasan en las administraciones y en los gobiernos, y esperemos que finalmente se imponga ese criterio de generación de riqueza y nos olvidemos de repartir la miseria, que es algo que, bueno, pues ya está demostrado, no funciona para reactivar la economía, para aumentar nuestra calidad de vida y al final para mantener ese estado de bienestar del que todos presumimos, pero que la mejor manera de contar con él es pues que haya generación de riqueza y, por supuesto, haya suficiente empleo para todo el que quiera trabajar. Sin más,
nos despedimos con esta entrevista, como os decía, en nuestro programa de Radio Mundo Emprende, de Radio, los domingos de 7 a 8 de la mañana. Si madrugar el domingo pues es un problema, no os preocupéis porque hay podcasts, los podéis escuchar en cualquier momento y bueno, pues tenemos siempre protagonistas importantes del mundo del emprendimiento, del mundo de la política, de la administración, bueno, pues personajes importantes que nos pueden arrojar luz sobre todas esas tinieblas en las que estamos cuando nos dedicamos a emprender. Así que os voy a pedir, por último, simplemente pues que os suscribáis a este canal del emprendimiento, porque no os va a costar dinero, porque es gratuito y porque nos vais a ayudar a tener la influencia que necesitamos para cambiar las cosas. Y si lo que queréis es seguir informados de todo esto que pasa con el emprendimiento, aquí tenéis un vídeo relacionado. Adiós, adiós.